Amigos, pues con el gusto de saludarlos nuevamente en otro de nuestros webinars. Les comento que la finalidad de estos webinars pues es seguir compartiendo conocimiento y experiencia, ¿verdad? Más que nada, seguir compartiéndoles de manera gratuita lo que es nuestra experiencia en comercio internacional con el fin de poder ayudarles y poder mejorar sus procesos de importación y exportación. Queremos que puedan lograr operaciones de importación y exportación de una manera fácil y sencilla, que es el propósito que tiene nuestra compañía, seguir ayudando personas a hacer sus procesos de importación y exportación más sencillos, más eficientes, más baratos y sobre todo más rentables. Entonces, pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos de fiesta, estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Gracias, Paulina. Y bueno, pues el tema que tenemos agendado para el día de hoy es 5 estrategias para evitar problemas en tu despacho de importación. Vamos a hablar de lo que es el proceso del despacho de importación, la documentación necesaria para hacer el despacho de importación, nuevas estrategias para volver más principales riesgos durante el proceso de importación para que podamos entender a qué nos estamos arriesgando al momento de hacer una operación de importación principalmente. Riesgos durante el despacho y, bueno, pues un conocimiento más amplio sobre lo que es este proceso del despacho de importación. Todo está pensado, amigos, para hacer información práctica, información pragmática que puedan aplicar el día de hoy en sus empresas. Es un conocimiento teórico, pero muy enfocado a poder llevarse a la práctica. Entonces, bueno, empezamos. Dice, primero lo primero, ley aduanera, artículo 1. Esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación, las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías. En la ley aduanera, que es la ley que regula la entrada y salida de las mercancías en México, viene este artículo. Siempre lo mencionamos cuando hablamos del despacho, porque todo esto tiene fundamentación legal. Al fundamentar legalmente esto, nos apoyamos en la ley aduanera, en la ley de comercio exterior, en las reglas generales de carácter general en materia de comercio exterior, en tema de impuestos en la LIGI y bueno, con el fin de poder transmitirles información fundamentada legalmente, ¿verdad? Entonces, ley aduanera, artículo 1, regulamos la entrada y salida de mercancías del país. Y hablando del despacho aduanero, nos vamos dentro de la misma ley aduanera al artículo 35, que nos explica qué es el despacho aduanero. Y dice, para efectos de esta ley, se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios. Es decir, el despacho aduanero es el proceso como tal para sacar una mercancía de la aduana y nacionalizarla. Cuando llega una aduana al aeropuerto, a un puerto o a una aduana fronteriza o terrestre, la mercancía todavía no está nacionalizada. ¿Verdad? Es una mercancía todavía, el nombre correcto sería ilegal, es una mercancía ilegal. Hasta que hacemos el despacho de importación, ya la despachamos, la metemos a territorio nacional y entonces ya está legalizada la mercancía. Ya es una mercancía que ya está nacionalizada, que es la palabra correcta. Y para esto, pues tenemos que atravesar por un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo. O sea, ese conjunto de actos para sacar la mercancía, para nacionalizarla, es el despacho aduanero, según el artículo 35 de la ley aduanera. Requisitos para llevar a cabo el despacho aduanero, un pedimento de importación, exportación,
es el documento más importante para hacer toda operación de importación y de exportación. Este es un pedimento. El pedimento tiene el formato oficial en México. Es un formato que ya tiene años, no ha tenido muchos cambios. Y bueno, tenemos un webinar, por cierto, aprovechando, haciendo un comercial. Hay un webinar en nuestro canal de YouTube sobre cómo interpretar el pedimento. Pero bueno, este documento es esencial para toda operación de importación y exportación. Tiene su interpretación. El anexo 22 de la ley aduanera nos dice cómo se lee un pedimento. Prácticamente el pedimento muestra toda la información sobre la operación de importación que estamos realizando. El nombre del importador, el nombre del exportador, trae el valor de la mercancía, el régimen aduanero, que es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos una operación, ese tipo de operación, importación, es clave de pedimento A1, esto viene en el anexo 22, A1 es importación definitiva, régimen, importación definitiva, IMD. Son varias claves que vamos a encontrar en el anexo y que nos van a ayudar a interpretar el pedimento. Pero este es un documento esencial para hacer una operación de importación o exportación. Trae también aquí el desglose de los impuestos. No nos vamos a meter a fondo, pero sí voy a explicarlo a grandes rasgos para que entendamos la importancia de este pedimento. El detalle más relevante aquí es que el pedimento lo utilizamos para hacer el pago de impuestos. Si se fijan, aquí viene un cuadro de liquidación de esta mercancía y viene cuánto vamos a pagar de IGI, de IVA, de DTA, de todos los impuestos que se pagan al comercio exterior. Y ya cuando lo pagamos va a aparecer aquí pedimento pagado, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro comprobante ante el SAT, ante la autoridad, de que pagamos los impuestos necesarios para nacionalizar esta mercancía. Vienen también las fracciones arancelarias, viene el nombre del importador, o sea, vienen todos los detalles, vienen las reglas a las cuales está sujeta esta operación, números de factura, valores, o sea, es un documento muy completo y es el documento legal que ampara la importación o exportación de una mercancía. En el tema de la importación, pues cobra más relevancia porque estamos pagando impuestos. Si el pedimento no está bien hecho, nos pueden auditar la autoridad, el SAT, y nos pueden multar si no está bien realizado el pedimento. Aquí, bueno, pues son datos ficticios que nosotros improvisamos para fines de estudio, pero bueno, ese es uno de los principales requisitos. El pedimento lo emite el agente aduanal. Los agentes, cuando ustedes vayan a hacer una importación, el agente aduanal que contraten, él es el responsable de clasificar la mercancía, de llenar el pedimento, de meter la información correcta y de hacer el pago del pedimento. Entonces, eso le toca a nuestro agente aduanal. El pedimento aplica para importación y exportación. Aquí estamos hablando en este webinar solo de operaciones de importación. Para importación, ¿qué es el pedimento? Luego, la factura comercial, que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría. La factura en dólares, normalmente se presentan en dólares. Si la mercancía viene de China, pues se presenta en dólares. Estados Unidos también. Hay facturas que se pueden presentar en euros, según la región. Si hay algún tratado, hay facturas que pueden ayudar a aplicar una exención en el tema de impuestos. Por ejemplo, las facturas que vienen de la Unión Europea, si vienen menores a $6,000, pues puede que nos ayude a hacer una exención de los impuestos. Pero necesitas una factura siempre para hacer una operación de importación. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, es decir, el documento que ampare la transportación de la carga. Si es marítimo, usamos un BL como este. Este es un Bill of Lading o BL comúnmente llamado. Este lo emite la naviera. Y bueno, pues este billete, este BL, trae los datos del shipper, aquí tenemos el exportador, el consignatario, que es el importador, y todos los datos de la carga, ¿no?
el buque en el que viene, el viaje, el puerto de descarga, el puerto de carga, puerto de entrega. Trae información sobre la carga, número de bultos. Aquí tenemos 1170 cartones, un contenedor de 20. Entonces, trae toda la información, cuánto pesa, nos dice si el flete ya viene pagado. Este es un flete marítimo de esta importación, un contenedor de 20 con 1170 cartones. Entonces, lo necesitas para hacer el despacho de importación. Estamos hablando de documentos necesarios para hacer una importación. Pues, número uno, pedimento; dos, factura; tres, el conocimiento de embarque. En el caso último, en este ejemplo, estamos usando un BL. Si fuera aérea la importación, pues usamos una AWB, que es una Airway Bill, que es la guía aérea de la aerolínea. Entonces, bueno, esta parte es la que necesitamos, y necesitamos presentarla también para la determinación de los impuestos. Recordemos que los impuestos se determinan el valor de mercancía más los incrementables, o sea, todo lo que gastamos para poner la mercancía en la aduana. Entonces, por ende, se requiere el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o la guía en tráfico aéreo. ¿Verdad? Tercero, los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué es una regulación o restricción no arancelaria? Es, por ejemplo, una NOM. Yo aquí estoy trabajando con este mouse. Entonces, tal vez este mouse tiene aquí una NOM, que es la NOM de etiquetado, donde viene la etiqueta, y muy probablemente este mouse pasó por una inspección de algún laboratorio que determinó el correcto funcionamiento del aparato. Entonces, esa es una regulación no arancelaria. Las regulaciones arancelarias son cuando tienes que pagar los impuestos. O sea, son con dinero, que pagar aranceles, pagar dinero. Las no arancelarias son este tipo de regulaciones, como una no, ¿verdad? Donde tiene que cumplir algún requisito que no sea necesario pagar en la aduana. Obviamente las NOM sí cuestan, se pagan con el laboratorio, con la secretaría que te vaya a dar la NOM, pero para la importación no es necesario pagar, eso tienes que tenerlo ya de cajón, ¿no? Como dicen. Entonces, los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Si son aranceles, pues es el pedimento. Si son regulaciones no arancelarias, pues la NOM, las etiquetas o los certificados. Hay certificados de NOM. Entonces, esos documentos hay que presentarlos. Esto es solamente si aplica para nuestro producto. Hay productos, por ejemplo, los electrónicos que tienen normas de etiquetado, pues claro que aplica, eso se aplica NOM. Hay otros productos que no aplican ninguna NOM, la maquinaria, que son productos muy nobles, entonces esa parte no aplica. La maquinaria, hay bastantes productos que no tienen NOMS. De hecho, la mayoría no tienen NOMS. Los que sí son muy susceptibles a NOMS, pues la electrónica, el calzado, los textiles, químicos, todo eso está muy regulado, y siempre hay una secretaría que regula cada cosa. 4. El documento con el base en cual se determine la procedencia y origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, certificado de origen. O sea, algún documento que compruebe de dónde viene esta importación. El caso más famoso, pues, puede ser el del Telecan. Cuando importamos cosas de Estados Unidos, pues hay que presentar el Telecan. Ok, si no lo presentas, sí lo puedes importar, pero no vas a tener la exención arancelaria. Pero sí necesitas un documento que compruebe dónde está fabricado ese producto. En la factura puede decir que está hecho en Estados Unidos, y está bien, ¿no? Pero necesitas un documento forzosamente que compruebe dónde se fabricó el producto o de dónde viene. 5. El certificado de peso o volumen. Esto lo hacemos en el aeropuerto. Los agentes aduanales emitimos un certificado de peso, se pesa la mercancía, se comprueban las dimensiones y listo. Otro certificado de peso puede ser la misma guía aérea o el mismo BL. Nos puede ayudar a tener lo que se llama esa certificación de peso y de volumen. Pero sí necesitamos comprobar cuánto pesa y cuánto mide, qué volumen tiene nuestro producto.
la información que permita la identificación, análisis y control que señala la Secretaría mediante reglas. Esto aplica para productos, por ejemplo, productos químicos. Tienen que tener un análisis que nos diga, es una ficha técnica, ¿verdad? Que nos determine qué tipo de químico es. Esto solo es para productos muy especializados. Información que nos permita su identificación. Nos tocó importar hace 3, 4 años un químico para fabricación de resinas. Venía el químico en un polvo y era un polvo, era blanco, venía de China y venía a Guadalajara, ¿verdad? Entonces, pues era un polvo ahí, un polvo blanco, ¿verdad? Entonces, decíamos, oye, ¿esto cómo lo importamos? ¿No? Pues, bueno, había un proceso. El proceso fue tomar una muestra de ese polvo blanco, mandarlo al laboratorio general de aduanas en Ciudad de México. Ellos examinaron la muestra y emitieron una carta de identificación del producto. Esa carta pues ya decía si que el producto efectivamente pues era un químico que venía de China y que venía para Guadalajara, pero que no tenía ninguna otra sustancia prohibida, ¿no? Entonces, hay formas para importar estos productos de difícil identificación. Esto aplica solo para los productos de difícil identificación. ¿Cuáles son esos químicos, textiles? Llega un rollo de tela. ¿Y cómo sabes si la tela es poliéster o es algodón? No tienes en la aduana los medios para hacer las pruebas. Entonces, tienes que tener documentos que comprueben que el producto efectivamente es una tela y que es 50% poliéster, 50% algodón o que es 100% algodón, ¿no? Entonces, esos documentos que identifiquen al producto es necesario presentarlos en el despacho de importación. Correcto. Si tienes todo eso, te metes al proceso. Llega la mercancía a la aduana. En este ejemplo que estamos haciendo aquí, estamos hablando de un puerto. El puerto, uno con el que trabajamos mucho nosotros es el puerto de Manzanillo. Digamos que llega el barco al puerto, lo baja la operadora y lo pone en un patio, ¿no? Es un patio fiscalizado. Vamos nosotros como agentes aduanales a hacer la revalidación. La revalidación es decirle a la naviera, oye, esa carga es de nuestro cliente y necesitamos que nos des permiso de tomar el control de la carga. ¿Sale? Ese es un proceso de revalidación y de ahí empieza el despacho aduanero. Nos dan el poder sobre la carga y empieza nuestro trabajo. Entonces, pedimos lo que se llama una cita para hacer un previo, un examen previo. El examen previo es un proceso donde nos metemos al contenedor, contamos toda la mercancía y comprobamos que lo que viene en el contenedor es lo que estamos declarando en la factura. Y de esa forma tenemos toda la información necesaria para llenar nuestro pedimento. Y cuando empezamos a llenar el pedimento, empieza la acción, empieza el proceso que nos habla el artículo 35, que es el proceso del despacho aduanero, que es ese conjunto de actos y procedimientos. Entonces, elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones, ya que tenemos el pedimento con el que les mostramos, se pagan, los agentes aduanales con el dinero de nuestros clientes pagamos el pedimento, pagamos todo lo que hay que pagar, cuotas, aranceles, permisos, todo lo necesario dentro del pedimento se paga directamente al SAT. Se presentan las mercancías con el pedimento ante la autoridad aduanera y se activa el mecanismo de selección automatizado, el famoso semáforo. Una vez pagado el pedimento y hecho nuestro previo y mucho después de la revalidación, le decimos a la aduana, oye, déjanos hacer el despacho de importación. La aduana nos da una cita, nos da una fecha para una cita y nos dice, ok, ¿sabes qué? Puedes despachar, hoy es día 29, ya no tenemos citas, mañana tampoco, vas a poder despachar el día 31. El día 31 con nuestro pedimento pagado, metemos un equipo al puerto y activamos, y cargamos la mercancía, la sacamos y al salir activamos el mecanismo de selección automatizado.
Ese es su nombre correcto. El nombre más común es el semáforo. Entonces, ese semáforo tiene dos opciones, rojo o verde. Si nos toca rojo, nos va a caer una inspección de la aduana, de la autoridad aduanera, y nos van a revisar todo el embarque, nos van a revisar todo el contenedor, que todo esté en orden, que la documentación esté correcta, todo eso. Y si no está correcto, si no hicimos bien nuestro trabajo, nos van a multar. Entonces, esa es la parte que queremos rescatar en tema de riesgos. Ese es el reconocimiento aduanero. Tratándose de la exportación de mercancías, por aduanas de tráfico marítimo no será necesario presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado. Las exportaciones no pasan por el semáforo, tampoco se revisan. Ok, el reconocimiento aduanero consiste en el examen de las mercancías de importación, exportación, así como sus muestras, para llegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado. Es esa revisión. El reconocimiento aduanero es esa revisión que nos hacen. Si nos toca reconocimiento, o sea, si nos toca rojo en el semáforo, nos cae un reconocimiento. Es cuando nos revisa la aduana. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación y exportación, así como los números de piezas, los volúmenes, todo eso es lo que nos revisa la aduana. Si algo no coincide, podemos ser acreedores a multas. La descripción, la naturaleza, el estado, el origen, las demás mercancías, características de las mercancías, todo eso es necesario que compruebe, que haga match la mercancía en físico con lo que estamos declarando en pedimento, en facturas y en los BLs. Si no podemos entrelazar todo eso, podemos ser acreedores a multas. Si importamos de menos, hay multas. Si importamos de más, hay contrabando, hay multa. Entonces, si nos toca rojo, vamos a atravesar un reconocimiento aduanero y podemos ser acreedores a este tipo de inconvenientes. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso, bueno, pues todo eso se comprueba durante un reconocimiento aduanero. En resumidas cuentas, el despacho aduanero es, hay que pagar el pedimento, hay que pasar al semáforo fiscal, activar el mecanismo. Tenemos dos resultados. Verde, que es desodoramiento libre, la mercancía no se somete a reconocimiento. Rojo, reconocimiento aduanero, que es la revisión de la cual acabo de platicarles. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, se podrá retirar de la aduana. Aún así, tenemos la opción a un segundo reconocimiento. Este segundo reconocimiento es opcional, es decir, la mercancía puede salir de la aduana y si ya va saliendo de la aduana, ya, digamos, salió de Manzanillo y ya pues, va llegando a la primera caseta de Manzanillo para acá, ahí la autoridad puede todavía revisar. Podemos ser acreedores a un segundo reconocimiento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ese se llama reconocimiento en tránsito. La autoridad vio que algo andaba mal ahí, bueno, reconocimiento en tránsito. Entonces, esa parte también hay que mencionarla. Prácticamente ese es el proceso del despacho aduanero de importación. El pago de los impuestos. ¿Cuáles vamos a pagar? Bueno, los más básicos es el general de importación conforme a la tarifa. Se clasifica el producto, que eso también lo tiene que hacer el agente aduanal, amigos. Por favor, no clasifiquen ustedes el producto. Dejen al agente aduanal que él haga su tarea. La ley lo encomienda como el responsable de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías. Y esa es la persona más indicada para clasificar. A veces queremos importar una computadora y le ponemos en Google clasificación arancelaria de computadora y nos salen dos o tres, pero resulta que encontramos una fracción arancelaria de computadoras y esa es portátil y la que vamos a traer es de escritorio y ya no coincidió, porque no, a veces no dominamos al 100% el arte o la metodología de la clasificación arancelaria. Y no necesitamos hacerlo, los responsables son los agentes aduanales. Necesitamos que nos den la clasificación arancelaria correcta y poder nosotros defenderla y saber que importemos el producto que estemos importando por cualquier aduana de México, nuestra fracción arancelaria no va a cambiar, pero sí tenemos que recordar que la fracción arancelaria va a determinar el impuesto general de importación conforme a esta ley. Es dinero de lo que estamos hablando.
Y bueno, pues si tenemos algún otro impuesto más común, por el IVA siempre se paga en el despacho de importación, se paga también un DTA, que es el derecho de trámite aduanero, una prevalidación. Todos esos son impuestos que cobra el gobierno al momento de importar o exportar. Bien, el artículo 54 de la ley aduanera también nos dice, el agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero, de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que el importador-exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, para que rijan dichas mercancías de conformidad con lo previsto por la ley. Esto, este artículo del 54 de la ley aduanera, lo único que hace es definir toda la responsabilidad que tiene la agente aduanal dentro del despacho de importación. Exportación. Si ustedes son importadores, son dueños de negocio o trabajan en una empresa de importaciones o en la compañía donde están, les dijeron, ¿sabes qué? Tú, Maite, encárgate de las importaciones. Si les acaba de pasar eso, o les va a pasar, o están emprendiendo y quieren importar algo de China o de Europa, sepan ustedes que el agente aduanal será el responsable de la correcta información. Ustedes están protegidos ante eso. Por eso luego los agentes aduanales pues se protegen bastante. Dicen, no, pues sabes qué, yo no manejo calzado, yo no manejo zapatos, yo no quiero manejar químicos, luego hasta se ponen sus moños, ¿no? Como dicen ahí, para manejar alguna operación. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que la responsabilidad que cargan legalmente pues es muy alta. Ellos son los responsables de la veracidad y la exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero, si es importación definitiva, si es una exportación, ellos van a llenar el pedimento con la información correcta. Y la información correcta, pues en parte se la va a dar el cliente. La correcta clasificación arancelaria, pues ni se diga. Todo eso es responsable de la agente aduanal y es quien tiene que clasificar el producto, así como asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías. O sea, el agente aduanal puede preguntarte, oye, ¿y cómo estás con tus obligaciones ante el SAT? Te puede pedir toda tu documentación para darte de alta, como dicen, ahí tienes que mandarle una bola de documentos, el acta constitutiva de la empresa, una serie de documentos. ¿Verdad? Entonces, y él tiene que revisar eso para certificar que la empresa que que le estamos dando el servicio es una empresa apta para importar. De entrada tiene que aceptar el padrón de importadores, que el padrón de importadores es el permiso que nos da el gobierno para poder hacer importaciones. Ese padrón de importación, te lo puede tramitar el agente aduanal, lo puedes tramitar tú, tu contador, pero el agente aduanal va a aceptarte como importador. Te va a dar su patente, que es ese código de 4 dígitos que lo autoriza como agente aduanal, y con esa información, pues te va a dar de alta como importador. Entonces, esto es toda la responsabilidad que tiene un agente aduanal. Hay que contactar, consejo práctico, contacta a un agente aduanal antes de hacer una importación. Antes de pedir algún producto, de pagar un producto en el extranjero, contactemos al agente aduanal, por favor. El agente aduanal es el responsable de garantizarte que tu operación de importación va a llegar bien. Esa es la parte más interesante de todo esto. 5 estrategias. Deja que tu agente aduanal clasifique la mercancía. Ya hablábamos de esto. Déjale esa responsabilidad. Y no solo eso. Pide la fundamentación legal, fundamenta legalmente la clasificación arancelaria. Que te emita un documento, si es posible, con los fundamentos legales del por qué se le dio esa clasificación arancelaria a tu producto. Puedes comprobar con 2 o 3 agencias aduanales. Llamas a 2 o 3 agencias y evitas caer en un tema de criterios. Siempre vas a caer en un tema de criterios, pero puedes reducir
ese efecto, ¿no? El de los criterios. Los criterios en la clasificación arancelaria de la agente aduanal es que, por ejemplo, para mí este mouse es un mouse láser, color oscuro, lo estoy viendo de este lado. Para otra agente aduanal es plateado, ¿no? Tiene una parte plateada. Y luego a lo mejor en la ley tienes una clasificación de mouse claros y oscuros, de colores, sin color. Estoy haciendo ejemplos, pero que se acercan mucho a la realidad del día a día. Y ya con eso te varió la fracción arancelaria. Entonces, ya entraste en un tema de criterios. Entonces, número uno, deja que tu agente aduanal sea quien clasifique la mercancía. Importantísimo, que te fundamente la fracción arancelaria. Una vez que tengas la correcta fracción arancelaria de las mercancías, que te diga exactamente qué es lo que tienes que cumplir para importar ese producto, antes de hacer la compra del producto. La sugerencia es antes de hacer la compra del producto, no cuando ya está en la aduana o cuando ya viene en camino. ¿Qué tal si nos damos cuenta que el producto que vamos a importar tiene que cumplir con una NOM? Una NOM requiere 2 o 3 meses para tramitarse, depende de la NOM. Entonces, y el producto ya viene en tránsito, no es posible. Entonces se nos va a quedar en la aduana. Todos los días se queda N cantidad de mercancía atorada en la aduana por esto que le estoy comentando. Aquí no le ha pasado que compra algo en Amazon de Estados Unidos, se lo mandan y se quedó atorado en la aduana. Todos los días recibimos llamadas de gente pidiéndonos ayuda con las liberaciones de sus embarques por este tema. No hubo una planeación de los embarques, no hubo una correcta clasificación. No nos dimos cuenta qué regulaciones y restricciones no arancelarias teníamos que cumplir. Unas botas de mantarraya están reguladas por Semarnat. Son procesos muy largos para adquirir el permiso de importación, que esa es otra regla, otra regulación y restricción no arancelaria, un permiso de importación. Entonces, esa es la parte que les quisiera transmitir en cuanto a clasificaciones arancelarias. ¿Cuándo hacerlas? Antes de comprar algo. ¿Cuándo documentarte? Antes de hacer la importación, antes de que el proveedor te lo mande. No compares, no compres o envíes nada antes de conocer las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es la número 2, regulaciones no arancelarias. Fíjense que su producto no sea sujeto a regulaciones no arancelarias. NOMS, permisos de importación, cupos. ¿Qué puedo transmitirles ahorita en base a nuestra experiencia sobre productos que muy seguramente van a estar sujetos a una norma oficial mexicana o a un permiso de importación? Químicos, calzado, textiles, este, equipo de laboratorio, electrónicos, todos esos productos muy seguramente van a tener regulaciones no arancelarias. Esas son las que más tardas en tramitar. Un químico requieres un permiso de importación y este lo va a dar COFEPRIS. Y aventarte un trámite con COFEPRIS, hay permisos de importación que tardan el año o 2 años. Un material para uso quirúrgico, para medicina, un bisturí, algo así, permiso de COFEPRIS, ¿no? Entonces, son procesos largos y esa parte de las regulaciones no arancelarias son las que tendríamos que estar revisando. Revisar la situación fiscal de la compañía que va a ser la importadora, ya lo estábamos comentando, ahorita hay como que un cierto miedo a hacer despachos a personas físicas. Ya tenemos esa parte de los despachos a personas físicas de una forma muy sensible. Entonces, esos despachos a personas físicas, hay pocos agentes aduanales que quieren, vamos, llevarlos a cabo. Entonces, si tienes una persona moral o una empresa que pueda ser la importadora, va a ser más fácil.
Sí habemos agentes aduanales que trabajamos con personas físicas, pero tienen que pasar por un proceso de validación de si son personas aptas para hacer importaciones. Entonces, siempre hay que checar eso con el agente aduanal. Y si eres persona física, pues decirle claramente, oye, somos persona física, estamos dados de alta, sí, podemos hacer el despacho contigo. Somos persona moral, las tiene de ganar, pero hay que revisar la situación fiscal. Ahorita nos ha pasado, amigos, que estamos despachando y al momento de querer pagar el pedimento, no podemos pagar el pedimento porque el importador tiene un adeudo con el SAT. A ese nivel estamos sufriendo con los candados que tiene todo el sistema, ¿no? Yo entiendo que son muy buenos para la recaudación y para tener todo el proceso de pago de contribuciones en orden, pero eso detiene las importaciones y que se te detenga una exportación, una importación por un tema de tu situación fiscal es algo muy riesgoso. Lo único que pasa ahí es que se pierde dinero, ¿no? Tienes que o regularizar tu información, pagar lo que debes, o hacer esos cambios, o es más, por el domicilio no localizado que tiene el SAT, que si tú te metes a tu portal del SAT y tu domicilio aparece como no localizado, por eso se te puede detener un despacho aduanero. Nos ha pasado. Entonces, hay que pedir la visita al SAT para que vengan a tu domicilio, comprueben tu domicilio fiscal y te den de alta como domicilio localizado y entonces ya sigue tu operación. Y ese proceso puede tardar 5 días o hasta 15 días. Y tu mercancía sigue en la aduana generando almacenajes, generando pago de demoras, ya le debes dinero al transporte, ya le debes dinero a la operadora, a la almacenadora, y la cuenta sigue creciendo. Y termina costando más la propia importación que el producto como tal. Entonces, otra estrategia para que fluya tu operación. Confirma con tu contador, confirma con tu agente aduanal que estás listo para hacer importaciones, que tienes el padrón de alta activo, vigente. Luego los padrones de importación caducan. Este, Contempla los procesos de alta con tu agente aduanal. Estos mismos procesos de alta son de los que les estamos hablando. Todas las agentes aduanales ahorita tenemos bastantes solicitudes para los importadores para poder darlos de alta. Desde toda la documentación hasta las visitas en físico a sus compañías, cada agente aduanal tiene un proceso distinto para poder generar un alta y tener al importador listo para importar. ¿Por qué aconsejamos esto? ¿Por qué lo ponemos como una estrategia? Porque es muy diferente querer generar un alta cuando ya llegó la mercancía a generarla mucho antes de hacer la compra del producto, ¿no? Hablen con su agente aduanal, oye, ¿qué necesitas para que yo pueda importar? ¿Qué documentación requieres? Mándenle toda la documentación que les confirme por escrito que están listos para importar. Llega la carga al aeropuerto o al puerto y resulta que, oye, faltaba darte de alta, faltaba que mandaras tu acta constitutiva. Y son puros retrasos. Y el tiempo es dinero. Cada día que pasa en un puerto, en un aeropuerto, son cuentas muy altas de tu mercancía por almacenajes y por demoras. Ten en cuenta que los gastos pueden variar y cuídate de los almacenajes. Todas las cotizaciones que les otorgan los agentes aduanales antes de importar se les llama precotizaciones. Es decir, no son costos finales. ¿Por qué? Porque todavía no estás despachando la mercancía. Y esa es la parte que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Que lo que nos cotizaron, digamos, todavía no compramos el producto. Vamos a traer algo de Estados Unidos, lo vamos a importar. Todavía no lo compramos, pero necesitamos hacer un costeo para saber si es viable la importación, si es rentable o no es rentable. Entonces decimos, bueno, pues yo voy a importar motores, motores de camión, voy a traer un tráiler con motores de camión de Estados Unidos y quiero saber cuánto me va a costar despacharlos en la frontera, en Laredo, cuánto tengo que pagar de impuestos y con eso yo le voy a sumar todos los gastos
a los motores, el flete terrestre, los impuestos, todo lo que haya que sumar, se lo voy a sumar y voy a sacar el precio del motor puesto en Estados Unidos y el costo puesto en México, ¿no? Muchos hacemos ese tipo de costeos en nuestras compañías. O cuando queremos importar algo para venderlo, estamos sujetos a eso. Y pedimos una cotización a la gente. ¿Cuánto me puede costar importar este producto? Y de pronto vemos la cotización y decimos, ok, bueno, parece que sí es rentable, pero resulta que es una pre-cotización. Entonces, esa parte es la que tenemos que tomar en cuenta, que no va a ser la cotización real porque al momento de llegar el tráiler, pues ya resultó que llegó tarde, ¿no? O que la aduana estaba muy saturada y en lugar de despacharlo en 2 días, lo despachamos en 4. Son 2 días más de almacenaje. Entonces, siempre son precotizaciones y tenemos que estar abiertos en la parte económica a eso, así como anticipar la llegada de nuestra mercancía. El momento correcto para notificarle a un agente aduanal que ya viene tu mercancía es antes de comprar el producto y darle una fecha y estar listos y poder transmitirle la información correcta en tiempo. Gran parte de los retrasos en despachos aduanales de importación no son por parte de los agentes aduanales, sino que gran parte son por parte de los clientes. También los clientes o no generaron el alta o no enviaron la documentación o no tenían la documentación lista o simplemente se les olvidó. O el tema de pagos. Llega la importación, tenemos que hacer el pago de impuestos y contribuciones y no estamos preparados económicamente porque no se pidió una cotización antes o no se estimó. Pero hay que contemplar que esos gastos pueden variar. Dice el punto 5, cuídate de los almacenajes, definitivamente. En puertos y aeropuertos, los almacenajes tienen su lugar. Cada día que pasa, estamos pagando almacenajes. Desde que llega la mercancía, desde que llega del buque, lo bajan, está pagando almacenajes. Llega del avión, lo bajan, estamos pagando almacenajes. El puerto nos da 7 días libres, aeropuerto creo que nos da 3. Entonces, esa parte de los almacenajes es lo que infla bastante los costos de un despacho de importación. Es necesario tomarlos en cuenta, ¿no? Eso de los almacenajes sí es lo que nos infla las cuentas de gastos. Bueno, la parte de los impuestos, pues, siempre vamos a tener un IVA, y es el 16% del producto que estamos importando, eso ya lo sabemos. Si tenemos regulaciones y restricciones no arancelarias, pues entra dentro de los costos, a lo mejor una cuota compensatoria. Un producto como el aguacate, yo quisiera importar aguacate, pues yo sé que hay una producción muy fuerte de aguacate aquí en Michoacán, y yo quiero traer aguacate en Perú, pues voy a pagar una cuota compensatoria, que es un impuesto extra, aparte del que ya tiene el aguacate. Y ese impuesto lo único que nos quiere decir el gobierno con ese impuesto es no importes aguacate. Entonces tengo que estar listo con el dinero suficiente para poder hacer esa importación. ¿Verdad? Es lo que pudiera yo transmitirles. Son 5 estrategias, se dicen fácil, se practican de una forma muy amplia, pero al momento de empezar a hacer importaciones o de estar haciendo importaciones, sugiero que en cada operación revisemos estos 5 puntos. Vamos a reducir bastante el riesgo de equivocarnos, de que se quede nuestra mercancía parada en la aduana o de estar pagando costos excesivos por un despacho de importación.